¿qué tal? Soy María Martín, profesora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada, que también dirijo, y pertenezco al grupo de investigación Tecnologías para la Economía Circular. Y en el marco de ese grupo de investigación es donde os voy a presentar el trabajo que yo realizo, ¿no? Esta ponencia que he preparado se titula Tú recicla, yo investigo, y se va a proyectarnos en el marco de la segunda jornada de la Feria de la Ingeniería, ¿no? En esta diapositiva os he puesto el esquema de cuáles son los puntos que vamos a tocar, ¿no? Vamos a hablar de lo que es reciclar, de por qué hay que reciclar, para qué hay que reciclar y cómo vamos a contribuir nosotros con el reciclaje a la sostenibilidad. Os voy a hablar una serie de datos estadísticos para que os hagáis una idea de la envergadura y de la importancia que tienen los residuos a nivel mundial y, bueno, más bien a nivel europeo, y la necesidad de trabajar con ellos para reaprovechar los materiales que puedan contener. Y a partir de ello, pues voy a hablaros de diferentes experiencias de reciclaje que hay en el mundo, y de lo que yo realmente hago en el laboratorio de materiales de construcción que tenemos en la Escuela de Edificación. Bueno, pues cuando yo pregunto a los estudiantes, a mis estudiantes, y os pregunto a vosotros que qué es reciclar, la mayoría de vosotros me dicen que reciclar es depositar los residuos en los diferentes contenedores que los ayuntamientos tienen habilitados, ¿verdad?, en los espacios públicos o en los diferentes puntos limpios, ¿no? Que, bueno, pues como sabéis son de colores, ¿no? El iglú verde contiene el vidrio, el contenedor azul es para el cartón, el papel, el amarillo es para los envases, ¿no?, las latas, los tetrabrí, plásticos, ¿vale? Y hay uno que es, según en las ciudades en las que nos encontremos, puede ser marrón o puede ser gris, que es para la fracción resto, ¿no? En la fracción resto, pues como sabéis, pues iría todo aquellos residuos que se producen, que no se pueden separar y que por lo tanto se pueden echar ahí. Esa fracción resto, cada uno de esos residuos, ¿verdad?, son gestionados de manera independiente, no se mezclan como mucha gente suele decir. ¿Para qué vamos a separar en nuestras casas cuando realmente luego lo juntan en unas instalaciones grandes? Eso es mentira, ¿no? Cada uno de esos contenedores contiene un tipo de residuo que es gestionado íntegramente por diferentes empresas, y de ahí se aprovechan los recursos que pueden tener esos residuos, ¿no? Bueno, pues cuando yo pregunto efectivamente que si reciclar es depositar los diferentes residuos en estos contenedores, pues me soléis decir que sí. Y puede ser, hay una parte que sí, pero realmente eso no es reciclar, ¿vale? Reciclar, ahora os voy a hablar de un concepto legislativo, ¿vale? Hay una ley en España, que es la Ley 22 de 2011, que es una ley sobre los residuos y los suelos contaminados, en la que se nos indica que un residuo, ¿vale?, se nos categoriza legalmente lo que es un residuo, y se nos dice que un residuo es una sustancia o un objeto que el que lo posee tiene intención de desprenderse de él, o tiene obligación de desprenderse de él, ¿no? Muchas veces lo que nosotros consideramos residuos, porque por ley, ¿no?, nos queremos desprender de él, pues realmente pueden tener más utilidad, ¿no?, que es lo que os voy a contar a partir de ahora, ¿no? Y reciclar, bueno, pues reciclar también es un concepto que está incorporado en esta ley, ¿vale? Y reciclar, como podéis ver, es la operación de valorización, es decir, la puesta en valor, darle valor a algo, ¿no?, mediante el cual los materiales que contienen los residuos se pueden transformar de nuevo en nuevas materias primas, de manera que esas materias primas, que esas sustancias, se pueden volver a utilizar para la misma finalidad o para otra finalidad, para fabricar otro objeto u otro producto, ¿vale? Bueno, pues en este concepto de reciclaje, ¿no?, la ley
expresamente recoge que la transformación del material orgánico, ¿vale? Puede ser un reciclaje, pero no contempla la valorización energética, es decir, el quemar ese residuo para obtener calor, y tampoco la valorización energética de materiales que se hagan a partir de esos residuos, ¿vale? O incluso las operaciones de relleno, que son mucho más propio de trabajos ingenieriles, ¿no? De rellenos de tierra, de suelo, etcétera, ¿vale? Bueno, pues tanto en la ley como en la directiva europea que tenemos marcos sobre residuos, que es la directiva 98 de 2008, se establece lo que se llama el principio de jerarquía. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que es una jerarquía. Una jerarquía es un orden en el que alguien tiene poder sobre los de abajo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este sentido, y el principio de jerarquía, como estáis viendo en la diapositiva, lo vamos a ver como el que más predominancia tiene, es la base de esa pirámide, ¿no? Que es la más ancha, ¿no? Tiene predominancia sobre los escalones superiores, ¿no? Bueno, pues el principio de jerarquía tiene 5 escalones diferentes, ¿vale? El principio de jerarquía de residuos nos dice que esos 5 escalones, ¿no?, pues son los que se deben de tener en cuenta a la hora de gestionar los residuos, ¿vale? El primer escalón, y el más importante, es el de la prevención, es decir, prevenir que se produzcan residuos. Nosotros en nuestras actividades comunes, ¿no?, en las actividades industriales, en las actividades profesionales, ¿no?, pues la máxima es prevenir que se produzcan residuos. Hoy en día estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, ya a el tema de plástico cero, ¿no?, de que queremos ir a los supermercados y comprar pues la fruta que no venga ya en contenedores plásticos, ¿verdad? Ha habido una política muy rápida y que ha llegado a mucho calado, ¿verdad?, en la sociedad española, que es la de eliminar las bolsas de basura, ¿verdad?, y fomentar el uso de bolsas reutilizables, ¿no? Entonces estamos previniendo que se generen ese tipo de residuos, ¿vale? Pero evidentemente no todos los residuos se pueden prevenir. Entonces el siguiente escalón en el principio de jerarquía sería la reutilización. Bueno, la reutilización legalmente es, de acuerdo a la ley que hemos dicho y a la directiva europea, reutilizar es volver a darle el mismo uso al producto sin transformación ninguna. Yo siempre pongo, por ejemplo, este pañuelo, yo ahora hoy mismo lo puedo considerar un residuo porque yo ya no lo quiero, ¿no? Quiero desprenderme de él, ¿no? Bueno, pues este pañuelo que está en buen uso, alguien lo puede volver a utilizar. Eso se llama reutilizar. No hacer nada, no hacerle ninguna operación de puesta en valor, sino que se puede volver a utilizar directamente. Hay residuos que como veis, pueden hacerse una reutilización, pero muchos no. Por lo tanto, tenemos que ir al tercer escalón del principio de jerarquía, que es realmente ya el reciclaje. Es decir, un residuo que contiene materiales que pueden transformarse para fabricar nuevas materias primas, para fabricar nuevos productos, eso es lo que nos interesa en el reciclaje, ¿no? Entonces, el reciclaje es poner en valor, valorizar los residuos para obtener, traerle sus materias primas, ahora ya se denominan materias primas secundarias, ¿vale? Y con esas materias primas secundarias volver a fabricar un nuevo producto, ¿vale? Bien, cuando ya no se puede ni prevenir, ni reutilizar, ni reciclar, hay una opción que es la valorización, ¿no? Pero en este caso la valorización es valorización energética, ¿vale? Es decir, obtener energía a través de los residuos. Eso, bueno, pues estamos acostumbrados todos, ¿no? Tradicionalmente, las chimeneas, ¿verdad?, se ha valorizado energéticamente la leña para obtener temperatura para calentarnos, ¿no? Hoy en día lo hacemos de forma más moderna, ¿no? En vez de leña, pues utilizamos chimeneas, calderas de pellet, ¿no? El pellet no es ni más ni menos que biomasa que se procesa en macarrones pequeñitos, densos de
esa biomasa y se quema en esa estufa, ¿no? Eso es la valorización energética. Hoy en día dependemos mucho de la energía es muy cara, como sabéis, ¿no? Y los gobiernos aprovechan para darnos con la energía en la época en las que más demanda hay, ¿no? Y bueno, pues sabéis que la energía, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? Procede tradicionalmente en España, ha procedido de los saltos de agua, ¿no? En centrales hidroeléctricas, ¿no? Y desde hace unos pocos años a esta parte, pues en aquellos lugares donde hay muchos residuos biomásicos, pues se han colocado centrales termoeléctricas, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía, que producimos mucho aceite, ¿verdad? Pues el residuo de la poda del olivo, del orujo de fabricar el aceite, el hueso, todo eso se quema en esas grandes centrales termoeléctricas y se obtiene energía eléctrica a partir de ese calor generado en las centrales, ¿no? También tenemos la nuclear, en fin, tenemos muchísimos tipos de energía, ¿no? Pero concretamente, como os digo, la valorización energética estaría ahí englobada bastante bien, ¿no? Y por último, el último y menos deseado escalón es la eliminación, es decir, yo ya no he podido prevenir que se generen residuos, los residuos que se han generado los he podido reutilizar o los he transformado, los he reciclado para obtener de ellos materias primas secundarias y volver a fabricar con ellos productos, y ya lo que me queda es un residuo que ya no tiene ningún tipo de utilidad. Eso va a un vertedero, va a eliminación a vertedero, y como veis en esa pirámide es lo más estrecho porque es lo menos deseado, ¿de acuerdo? Vosotros sois muy jóvenes, pero igual veis experiencias desagradables cuando salimos, bueno, en el entorno de nuestras ciudades, como cada vez menos, pero lo hay, que la gente pues no utiliza las papeleras para depositar los residuos, sino que los tira al suelo. Y cuando salimos, por ejemplo, de entornos urbanos, pues vemos por las carreteras cómo la gente suele tirar, ¿no? Residuos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llevarlo a un punto de vertido cuesta dinero, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces eso es una práctica pues, que nosotros debemos de eliminar, ¿no? Bueno, pues ¿para qué? ¿Por qué vamos a reciclar? Pues evidentemente, si os fijáis, os he puesto una imagen en la que hay un globo terráqueo, ¿no? Un símil de un globo terráqueo, que la parte superior, ¿verdad? Está en color verde, hay un riachuelo con agua, hay pajaritos, hay vida, ¿no? El sol, la alegría, ¿no? Y la parte de abajo, el hemisferio sur, pues es gris porque, como veis ya, estamos ahí comiéndonos el suelo, ¿no? Los recursos naturales, ¿no? No hay pájaros, es todo como muy de película de futurista, se acaba el mundo, ¿no? Evidentemente, cuando yo os pregunto en qué mundo queremos vivir, pues todo el mundo queremos vivir en el hemisferio norte, es decir, en esa parte verde, en esa parte bonita, donde hay alegría, donde hay vida, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de que nosotros tenemos que reciclar, ¿no? Tenemos que contribuir a todo esto, porque las materias primas que hay en la naturaleza, muchas de ellas son finitas, tienen fin, se pueden agotar, ¿no? El agua también, el agua es, aunque a nosotros nos parezca que hay mucha agua y que es muy fácil, que abrimos el grifo y tenemos toda el agua del mundo, el agua dulce es un bien muy preciado. Ya hay poblaciones en el mundo que se están matando en guerras civiles por el agua, y eso es muy peligroso, ¿vale? Lo mismo que se están matando por arena, que también es muy peligroso. Tampoco, también queremos ahorrar energía, ¿no? O sea, nosotros queremos tener energía para estar confortables, ¿no? Y para nuestra actividad, pero no podemos despilfarrarla, ¿no? Y evidentemente, pues en toda la actividad, ¿no? Pues se generan una serie de gases de efecto invernadero, de emisiones de CO2, que como sabéis pues son altamente contaminantes, nos están pues fastidiando la vida, ¿no? A las personas del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues para
contribuir a todo eso tenemos que reciclar, ¿no? ¿Vale? Y además tenemos que reciclar para contribuir a un concepto que se llama la sostenibilidad, ¿no? Ese es un concepto muy de moda que oímos a muchas personas hablar de sostenibilidad cuando realmente no saben lo que es, ¿no? Porque hay personas que hablan de la sostenibilidad y lo hablan en un discurso vacío, ¿vale? Porque no saben realmente lo que es, ¿no? La sostenibilidad es un concepto que se fundamenta en 3 patas, ¿no? Vosotros habéis visto los trípodes, ¿no? Pues por ejemplo, para grabar, como me están grabando a mí, ¿no? Que para que le den estabilidad tienen 3 patas, ¿no? La estabilidad se consigue siempre con 3 patas. El triángulo es la figura más estable porque tiene 3 patas, ¿vale? Bueno, pues la sostenibilidad son 3 patas. Y sostenibilidad implica que nos podamos desarrollar, ¿no? Podamos hacer nuestras actividades plenamente, ¿vale? Sin comprometer que las generaciones futuras puedan hacerlo también. Es decir, nosotros no podemos comernos toda la tarta sabiendo que nuestros hijos, nuestros nietos también necesitan tarta para comer, en un símil bastante aproximativo, ¿no? Entonces, para que algo sea sostenible, tiene que cumplir 3 criterios, ¿vale? Los criterios son que sea sostenible medioambientalmente, es decir, que haga el menos daño posible al medio ambiente, ¿no? Gaste la menos cantidad de materias primas naturales, de recursos, de energía, de agua, ¿vale? Emita lo menos posible, pero tiene que ser también socialmente sostenible, es decir, que para la sociedad sea un bien, es decir, una actividad que puede ser muy buena medioambientalmente, pero para la sociedad no tiene calado, no hay sostenibilidad, no es soportable, ¿no? Como viene el gráfico. Y la tercera pata es que sea económicamente sostenible también, es decir, que no sea exageradamente caro, ¿no? Cuando algo es sostenible es porque contribuye social, medioambiental y económicamente. Si falla, si en esa pata, ¿no?, falla, por ejemplo, lo social, no es sostenible. Si falla lo económico, no es sostenible. Si falla lo medioambiental, tampoco es sostenible. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la sostenibilidad, ¿no? Y cuando a partir de ahora oigáis a la gente hablar de sostenibilidad, que no sean palabras vacías, que es muy fácil aplicar palabras cuando son vacías. Bueno, pues ¿cómo contribuimos nosotros como personas individuales a la sostenibilidad? Porque claro, muchas veces decimos, y yo tan pequeño en este mundo, ¿qué voy a hacer para contribuir a la sostenibilidad si yo no puedo hacer nada? Sí podemos hacer muchas cosas, porque cada mínimo gesto que nosotros hagamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, es muy importante, porque muchos mínimos gestos hacen un mundo mucho mejor, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a contribuir en general a la sostenibilidad si cambiamos nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir. Nosotros vivimos, afortunada o desgraciadamente, ¿vale? Todo se basa en la economía. Estamos ahora en una situación de pandemia en la que, fijaros que llevamos casi ya un año, en la que es muy importante que la gente no enferme y no muera, pero es que es muy importante que la gente pueda desarrollarse profesionalmente, llevar un sueldo a su casa y vivir. Entonces, fijaros cómo nos basamos en la economía. Y todos estos empujes que nos dan, ahora nos cierran perimetralmente, ahora nos abren, ahora nos confinan totalmente, ¿no? No es ni más ni menos que para soportar un poco, para hacer equilibrado lo sanitario con lo económico, ¿vale? Bueno, pues lo económico es muy importante, afortunada o desafortunadamente, no es el momento de debatirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros estamos acostumbrados a un modelo de economía que está absolutamente obsoleto, que es el modelo de economía lineal, es decir, se produce para consumir y se tira. Ese modelo es obsoleto, como he comentado, porque nosotros tenemos que ir a un modelo de economía circular, en la que efectivamente se produce, se consume y cuando ya ese objeto, ¿no?, ese producto, esa sustancia
ha teóricamente acabado su ciclo de vida, pues se vuelve a obtener de ello los recursos materiales que pueden ser procesados, valorizados para fabricar nuevos materiales, y se mete otra vez en el sistema productivo, de manera que sea lo mínimo, ¿no?, lo que salga, como veis, de residuos que tengamos que depositar en vertederos. Así le seguimos dando esa circularidad, ¿vale? Conseguir la circularidad es seguirle dando vida, nueva vida a los recursos y no seguir agotando materias primas, energía, agua, emisiones, ¿vale? Entonces a este modelo es al que debemos de ir, y a este modelo podemos contribuir muy mucho todos, como os voy a contar, ¿no? De hecho, nosotros somos europeos y como europeos que somos, estamos en la Unión Europea, pues tenemos que seguir las directrices, ¿verdad?, que nos da Europa en todos los aspectos. Y Europa, pues desde los años 70, está muy preocupada sobre este tema de los residuos, y bueno, pues la corriente, como os digo, más actual es el tema de la economía circular. Y bueno, pues en Europa hay una estrategia hacia la economía circular que, como ya hemos visto, es totalmente contraria a la tradicional economía lineal que estamos llevando a cabo, ¿no? Y esa economía circular pues consiste en obtener materias primas secundarias de los residuos para volverlos a introducir en el sistema productivo, ¿vale? Os voy a hablar de una serie de datos estadísticos para que os hagáis una idea de que esto no es algo baladí, no es algo residual, ¿vale? Fijaros, hay un informe de la Unión Europea del año 2018 en el que se dan datos de 2014. Sabéis que los datos estadísticos, sobre todo a nivel europeo, son muy lentos en producirse. Estos son los últimos de los que disponemos, en los que este informe pues, se habla del flujo de materias primas, ¿no?, en Europa, ¿vale? Esa figura que vosotros veis ahí es ese flujo de materias primas. En ese informe pues, se recoge que en 2014 los habitantes europeos, en la Europa de los 28, necesitamos 8.000 millones de toneladas de materias primas para nuestra vida cotidiana. 8.000 millones de toneladas de materias primas, ¿no?, que, como veis, lo he simbolizado con esa flecha roja de entrada en el sistema productivo, ¿no? Una vez que esas materias primas han sido procesadas para fabricar productos y tal, pues se produjeron 2.200 millones de toneladas de residuos, ¿vale?, que está simbolizado con esa flecha roja que os pongo de salida a la derecha, ¿no? Y tan solo se introdujeron en forma de materias primas secundarias 600 millones de toneladas en el sistema nuevamente, ¿no? Evidentemente, pues nosotros tenemos que reducir, ¿no?, con nuestra actividad, ¿no?, con este modelo de economía circular, tenemos que reducir esos 8.000 millones de materias primas principales. Tenemos que reducir esos 2.200 millones de de residuos producidos, y tenemos que aumentar esos 600 millones de toneladas de materias primas secundarias incorporadas nuevamente al sistema para contribuir a la economía circular. Más datos. Fijaros, en el 2014, ¿vale?, son datos publicados en el 2017 por la agencia Eurostat, que es la agencia europea que se dedica al tratamiento estadístico de los datos, pues nos dijeron que en Europa se produjeron 2.502,9 millones de toneladas de residuos. 2.502,9 millones de toneladas de residuos. Y bueno, pues en ese gráfico de quesitos, como veis, pues tenemos agrupados por sectores esa producción de residuos, ¿no? Fijaros que la mayoría de los residuos se produjeron en el entorno de la construcción, que es en el que yo me muevo, y esto justifica lo que os voy a contar a partir de ahora, ¿no? Entonces, ¿cuántos residuos se trataron, se valorizaron del total producido? Pues fueron 2.319,5
millones de toneladas, de los cuales casi el 50% fueron a vertedero, solo un 1,5% fue a incineración, un 4,7% a recuperación energética, a valorización energética, un 10,2% a rellenos y un 36,2% se reciclaron. Evidentemente esas tasas, pues con este cambio de modelo tenemos que ir modificándolas hacia subir el reciclado, ¿verdad? Y bajar evidentemente el depósito en vertedero, que es el mayoritario. Bueno, pues ahora os voy a contar una serie de experiencias bastante interesantes que podemos encontrar en la red, ¿vale? De hecho, os voy a poner un vídeo para que veáis ese tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues los residuos orgánicos son los que parece que inicialmente pueden tener mayor capacidad de valorización, mayor capacidad de recuperación, ¿no? De la basura, bueno, pues se quema, ¿no? Fundamentalmente, y se obtiene pues energía eléctrica, se obtiene energía térmica y se obtiene también biogás, ¿no? A modo de simpático, uno de los mayores productores de biogás y que contribuyen al agujero, ¿no?, de ozono, que ahora se ha cerrado, que parece que las teorías del agujero de ozono no eran tan válidas como se nos plantearon, pues son los animales, ¿no? Y fundamentalmente las vacas, ¿no? Las vacas producen el 8% del biogás, ¿no? Si nosotros no, se hace, ¿no? En las explotaciones ganaderas se recoge el biogás, ¿no?, de estos animales, se canaliza y se comercializa y se utiliza, ¿no? Y ese biogás pues sirve como cualquier otro gas para nuestras calderas, ¿verdad? Para producir agua, calor, etc. ¿Vale? Un ejemplo de ello es Suecia, ¿vale? Suecia es un ejemplo de muchas cosas, ¿vale? Bueno o mala, no voy a entrar, pero un ejemplo de valorización de los residuos orgánicos es Suecia. Para que os hagáis una idea, Suecia es un país en el que hay una altísima concienciación social, que es lo que a nosotros nos falta, concienciación y educación, ¿no? Si hubiese concienciación y educación, yo no estaría hablando ahora mismo de lo que hoy estoy hablando, ¿no? Bueno, pues en Suecia se producen una tonelada de residuos orgánicos por año y vivienda, mientras que en Europa se producen 6. ¿Por qué? Pues porque no somos capaces de en nuestras casitas tener un contenedor específico para cada uno de los diferentes tipos de residuos, ¿no? Y echamos todo a la misma bolsa y todo al contenedor marrón o gris. Si fuésemos capaces de verdad de recuperar en nuestra casa, de seleccionar en nuestra casa, ¿no?, los diferentes tipos de residuos y llevarlos al contenedor adecuado, pues llegaríamos a bajar de esas 6 toneladas por vivienda y año, ¿no? De toda la basura orgánica que se produce en Suecia, el 96% la queman para producir electricidad y energía térmica, y solamente el 4% no tiene utilización, es decir, a vertedero solamente va el 4%, cuando aquí a vertedero pues ya habéis visto que vamos todos, ¿no? Fijaros, en Suecia son capaces de quemar la basura y producir agua caliente para cubrir la demanda de calefacción de sus habitantes en un total de 1 millón de viviendas, es decir, el 20% de las viviendas de Suecia. El 20% de los suecos tienen calefacción gratis, que eso es muy importante, ¿no? Preguntadle a vuestros padres cuánto les cuesta la calefacción en las casas. Además producen energía eléctrica de quemar esa basura y producen energía eléctrica para cubrir la demanda de 250.000 hogares, es decir, del 5% del total de los hogares. Es decir, el 5% de los habitantes de Suecia se benefician de electricidad gratis. Aparte de que, bueno, ni los impuestos ni nada tienen que ver con los de España, que no voy a entrar en la polémica, imagino que estáis al tanto
en estos momentos de esas cuestiones, ¿no? No solo queman su basura, sino que importan basura de los países colindantes, ¿vale? Compran basura, ¿vale? Bueno, el único problema, y se está trabajando y se está investigando muchísimo en ello, es que al quemar basura orgánica, por ciertas impurezas, si esto se hiciera en España, estaríamos ya todos quemados, ¿no? Del ambiente, de la contaminación tan alta. Ellos, con ese programa de reciclado tan perfecto que tienen, pues se producen algo de gases, emisiones de gases tóxicos, de metales pesados, pero se está trabajando en ello, ¿vale? También con los residuos orgánicos, como sabéis, se produce compost, es decir, por descomposición de la materia orgánica a determinadas condiciones de temperatura y de humedad, pues, y con la presencia de microorganismos, pues se produce compost, se produce materia orgánica que, bueno, pues se utiliza como fertilizante natural para que crezcan muy bien los tomates, las lechugas, los pimientos que nos comemos y sean además muy sanos. Con los residuos forestales y con los residuos agrícolas, como he contado, pues se producen energía térmica y energía eléctrica, ¿no? Ya os he contado cómo pues de los residuos del olivar, de los residuos forestales. En Almería, por ejemplo, hay muchísimos invernaderos, pues de los residuos que se producen en los invernaderos, pues todo eso se quema y se produce energía termoeléctrica, ¿no? Y en nuestras casas, pues ya hemos comentado cómo tradicionalmente en nuestras chimeneas, pues hemos quemado esos residuos para calentarnos, ¿no? De los plásticos, bueno, pues los plásticos realmente, los plásticos son un mundo, porque todos los plásticos no son iguales, hay muchísimos tipos de plásticos y por lo general los plásticos pues tienen diferentes capacidades de reciclabilidad y por eso se separan, ¿no? En envases, ¿no? Yo no sé si estáis familiarizados con estos símbolos que son muy importantes y ahora os lo voy a aclarar, ¿no? Estamos muy familiarizados o conocemos, ¿verdad?, el círculo de Möbius. El círculo de Möbius son tres flechas, ¿no?, que giran en torno a un círculo que nos indican que ese material es reciclable. Y cuando el círculo de Möbius está rodeado, ¿no?, cuando esas tres flechitas están dentro de un círculo, pues eso indica de que proviene de material reciclado. Y si dentro del círculo hay un número, eso indica el porcentaje de material reciclado con el que se han fabricado. Es decir, que los plásticos que nosotros echamos, ¿no?, los envases que nosotros echamos al contenedor amarillo, se van a utilizar para hacer nuevos materiales y le van a poner ese simbolito, ¿vale? Fijaros, ahora cuando podáis, ¿no?, os fijáis cómo muchas veces en los envases que nosotros compramos, porque desafortunadamente todavía los fabricantes pues, de comida, de diferentes productos, pues tienen que envasar esos productos. Pues los envases que nosotros utilizamos, fijaros cómo tienen un símbolo, muchas veces tienen el símbolo del tidy man, ¿no?, del hombre ocupado, ¿no?, que simboliza que ese envase está preparado para que las personas lo llevemos a un punto de reciclado, ¿vale? Y luego hay otro símbolo, que es el símbolo del punto verde, que como veis es un círculo en el que, a modo de yin y yang, ¿no?, dos flechas una entra dentro de la otra, ¿no? Ese símbolo se pone en los envases que son retornables, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los fabricantes de refrescos, pues si vosotros compráis una botella, por ejemplo, de un refresco de cola en el supermercado, este símbolo no lo va a traer porque no es retornable, pero cuando vaya a un restaurante, ¿verdad?, los envases de cola van a tener este símbolo porque el señor del restaurante
te va a decir que no te puede llevar el envase porque lo tiene que devolver y entonces lo lavan y lo reutilizan para volverlo a rellenar, que eso es como se ha hecho toda la vida de Dios y ha funcionado perfectamente, ¿no? Entonces familiarizaros con esos tres símbolos, ¿vale? Bueno, pues con los plásticos también se puede conseguir energía térmica, lo que pasa que, como ya hemos visto, tienen metales pesados, gases tóxicos y cancerígenos, ¿vale? Pero hay una iniciativa muy bonita que ya se está viendo bastante, es una empresa que se llama Ecoalf, que fabrica, a partir del plástico que los pescadores encuentran en el mar, fabrica ropa, bolsos, zapatillas, ¿vale? Bueno, ahí os he dejado un vídeo que nos lo van a poner ahora para que veáis, bueno, pues ese trabajo tan bonito. El mar ya no aguanta más, lo saben los que más lo cuidan, los que viven de él, los que se encuentran de todo cada vez que echan la red. Nos hemos encontrado hasta containers grandes de basura. La aventura que hoy nos han contado empieza sumando la generosidad de los pescadores que algún día ven más basura que pescado. Pero tenemos unos pequeños containers en el barco y cuando más o menos cada 2 o 3 días, pues vamos y lo echamos. Luego Ecoembes se encarga de gestionar todo lo recogido. Solo en el año 2015 recogimos más de 25.000 kilos a través de estas 160 cofradías. Los últimos que entran en acción son Ecoalf, una marca de moda que ha transformado el plástico recogido en hilo de calidad. Y luego ha habido un proceso de innovación y de I+D en España increíble, ¿no? Para convertir toda esa basura en polímero, en hilo, en tejido y en producto, ¿no? Y aquí está el final de este proyecto 100% español, la primera colección de moda hecha con ese hilo. Imaginen cuánto más se puede hacer si se apuntan todos los pescadores del litoral mediterráneo. Ese es el reto. Bueno, pues habéis visto qué bonita experiencia, ¿verdad? Y ya, es verdad, Ecoalf es una marca carita, pero por ejemplo, a vosotros que os gusta la moda y tal, ¿no? En H&M, en Mango, tienen ya, en Primar también he visto, hay muchas experiencias de ropa que fabrican con materiales reciclados, ¿no? Y a unos precios bastante buenos, ¿no? O sea que es muy interesante que nosotros pues no solamente sepamos, ¿no? Reciclar, ¿no? nuestros materiales, sino que compremos materiales reciclados. Eso es bastante importante, ¿no? Bueno, ¿qué investigo yo? Pues yo investigo con mucha basura, ¿vale? Con muchos residuos, ¿no? Yo investigo, como he dicho, en el grupo de tecnologías para la economía circular, ¿vale? Y la línea de investigación principal en la que yo trabajo, ¿no? En mi equipo trabajamos, es sobre residuos, ¿vale? Entonces nosotros tratamos con residuos de construcción y demolición, tratamos con residuos biomásicos, pues hueso de aceituna, cáscara de almendra, paja de arroz, etcétera. Tratamos con las cenizas de quemar esas biomasas también, con vidrio reciclado y con, bueno, pues con todos esos residuos, esos subproductos, esos materiales, esas materias primas secundarias que las ponemos nuevamente en valor fabricando diferentes materiales de construcción. Y además les calculamos una cosa que se llama el análisis del ciclo de vida, en el que nosotros pues calculamos efectivamente cuáles son los beneficios medioambientales que vamos a conseguir de incorporar esos residuos en esos materiales, ¿vale? Bueno, pues en esta diapositiva tenéis pues el típico escombro que se obtiene de demoler un edificio o de hacer una obra, ¿no? Arreglar un cuarto de baño, tirar un tabique, ¿no? Que en planta adecuada se convierte en árido reciclado, ¿no? Con ese árido reciclado pues nosotros hacemos muchas cosas. Fabricamos diferentes productos de construcción como bebedillas, bloques. Hacemos, por ejemplo, mobiliario urbano, hacemos bancos de mobiliario urbano que los tenemos colocados aquí en el campus universitario de Cartuja, al lado de la estación del AVE. Hacemos morteros de albañilería pues para pegar ladrillos, ¿verdad? Con las biomasas residuales pues también hacemos muchas cosas, ¿no? Hacemos morteros de albañilería, sustituimos la arena
natural, que ya he dicho que es escasa, ¿no? Que es un bien escaso y que ya hay guerra en el mundo por motivo de la arena, pues la sustituimos por esas biomasas residuales. Las metemos en material cerámico, si os fijáis, para hacer ladrillo. Aquí os he puesto en la diapositiva las piececitas que nosotros hacemos a escala de laboratorio, que son de 6 por 3 por 10, 6 por 3 por 1 centímetro, y son unas piececitas que, si os fijáis bien en la diapositiva, a medida que nosotros le incorporamos más biomasa, pues dejan más huequitos, más poros, se ven, ¿no? Esos poros son buenos porque esa biomasa dentro de esos ladrillos tiene dos funciones. Para fabricar ladrillos, en las fábricas de ladrillos o en las fábricas de cualquier material cerámico, tienen que ir a temperaturas de 800 y hasta 1500 grados centígrados. La energía es muy cara. Si nosotros metemos biomasa dentro de la materia prima, esa biomasa dentro del horno se va a quemar y va a contribuir como calor al horno. Entonces estamos bajando la demanda energética que necesitamos para fabricar. Pero además nos deja esos poros, esos huecos, que esos poros los tenemos estudiados, que contribuye al aislamiento térmico de los edificios. Es decir, hacer ladrillos con esta biomasa hacen que sean ladrillos más aislantes, ¿no? Que también es importante, no solamente no consumir mucha energía para calentar nuestras casas, sino que la energía no se vaya porque el cerramiento es deficiente y se vaya la energía. Y con las cenizas de biomasa, por ejemplo, pues hacemos hormigones autocompactantes, hacemos geopolímeros, un concepto de un material que pega diferente al cemento tradicional. Y hacemos también, con este tipo de residuos, hacemos cubiertas verdes, ¿vale? Las cubiertas verdes, no sé si las conocéis, son, en vez de tener tejados, ¿verdad? O en vez de tener terrazas, ¿no? Pues se sustituyen por jardines, ¿no? Y esos jardines pues requieren unas condiciones, ¿no?, de mantenimiento, ¿no?, en las cuales necesitan agua y tal, y para ello, bueno, pues esos jardines se construyen, como veis en esta figura, con una serie de capas de materiales. La mayoría de esas capas de materiales son plásticos. Fabricar plástico y el reciclado de los plásticos es poco sostenible en general, ¿no? Entonces nosotros, pues, esos materiales los vamos a sustituir por áridos reciclados, por neumáticos triturados, neumáticos de los coches triturados ya fuera de uso, y bueno, pues estamos consiguiendo fabricar cubiertas verdes con materiales más sostenibles, ¿vale? Y finalmente, como he dicho, pues a todo eso le hacemos el análisis del ciclo de vida para ver si eso es realmente sostenible, ¿vale? Si medioambiental, económica y socialmente es sostenible. Bueno, pues ha sido un placer hablaros de todo esto, y me gustaría muchísimo pues poder tener la experiencia de contactar, aunque sea a través de una plataforma ¿no?, de contacto, un Meet. Y bueno, me tenéis para lo que queráis. En la diapositiva, al final de la diapositiva, está mi correo electrónico, mariam@ugr.es, para, ya os digo, lo que queráis, ¿no? Pensad un poquito en qué podéis hacer en vuestra vida para contribuir a esa sostenibilidad, ¿no? Yo, fijaros cómo contribuyo. Tú recicla y yo investigo. Muchas gracias.